Buenos días, Dios me los bendiga, bienvenidos todos, hermanos, hermana Mariluz y todos los hermanos. Gracias damos al Señor que nos presta un día más de vida hoy para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Cornelio dijo a Pedro, cuando llevó el primer sermón, porque Pedro tenía autoridad de abrir la apertura para el reino, autoridad. Y cuando que lleva el mensaje a Cornelio, no fue otro apóstol, sino Pedro. Y Cornelio se postró a los pies de Pedro para adorarlo. Lo consideraba un hombre muy grande. Y Pedro dijo, no hagas eso, levántate, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora solo a Dios, la alabanza solo para Dios. Y entonces Cornelio dijo, Pedro, ahora vemos que el Señor no hace acepción de personas, porque en toda nación se goza de todos los que le temen y hacen justicia, y tú has venido para escuchar nosotros las cosas que Dios te ha mandado. Bonitas las palabras de Cornelio. Amén, hermano. Hoy vamos a escuchar las cosas del Señor, inspiradas por el Espíritu Santo. Y hermanos, bueno, les voy a pedir de antemano disculpa acerca de la voz que me molesta ya hace tiempo, no he podido hacer una cosa y otra, pero ustedes tienen paciencia y me soportan así, que no se escucha bien la voz, pero con paciencia todo lo hacemos. Presente corazón. Sí. Y vamos a abrir la palabra en Hechos de los Apóstoles. Me había comentado la hermana de que ustedes vienen estudiando el libro de los Hechos, que es un libro de historia del establecimiento de la iglesia. Y el hermano Ramón ha venido con este estudio, ¿no es cierto? Entonces me dijeron que habláramos hoy del capítulo 4. Entonces vamos a abrir en Hechos, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra de ellos creyeron, y el número de los varones era como 5,000, varones nomás, muchos. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, imponiéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de este beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra probada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí la lectura. Bueno, hermanos, aquí nos habla la palabra saduceos, escribas, ancianos, jefes. Y como vamos a estudiar la palabra, el hermano la ha venido versículo por versículo. Pues como quiera, hermano. No versículo por versículo, pero... A mí me gusta versículo por versículo. No, está bien, hermano. Claro, porque, digamos, en primer lugar, pues yo aprendo cosas, definiciones de palabras que uno tal vez no entiende. Ajá. Y entonces uno las estudia y las da a conocer a ustedes, y así podemos como comprender mejor la palabra. Amén. Sí, hermano. Entonces hoy vamos a hacerlo de a versículo, pero vamos a hablar un poco de cosas, pero lo más importante
está en el versículo 7, que ahora lo vamos a ver. Lo más importante del tema de hoy y de este texto, de este capítulo 4, está en el capítulo 7, en el versículo 7. Bueno, dice la palabra, ahora leemos allá, pero vamos a comenzar desde el 1, como comenzamos la lectura. Dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, estos hombres que mencionamos les echaron mano, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. De estos vamos a hablar un poquito, y los saduceos. Hermanos, los sacerdotes que oficiaban en el templo vivían en habitaciones adjuntas al templo de Jerusalén. En Jerusalén era el único lugar y el único templo construido de manos de hombres donde estaba la presencia del Señor, porque allí estaba el arca, con lo que tenía adentro, que después vemos eso en otro tema. El capitán de la guardia del templo era un sacerdote con un alto rango, oiga, un sacerdote con un alto rango, un poquito inferior al rango del sumo sacerdote. Hermanos, los saduceos eran un grupo aristocrático y poderoso que pertenecía a una de las sectas de los judíos. En aquel tiempo habían sectas, no muchas, pero sí habían sectas. Miren el hombre, cómo nos extraviamos de fácil del camino de la verdad. Y sabiendo que el Señor dio al pueblo de Israel una ley pura, inspirada por el Espíritu Santo, y estos hombres se corrompieron y dice que se fueron por caminos no buenos en pos de sus pensamientos. Y qué maldad hallaron en medio de sus padres, que se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no preguntaron a dónde está el Señor que nos rescató de Egipto cuando vino Cristo. No lo conocieron. Los sumos sacerdotes le entregaron y pidieron a gritos, crucifíquenlo. Entonces, hermanos, después de que en el antiguo pacto fue una ley divina, como le dijera yo, sin error, infalible, porque Dios no se equivoca. Nosotros somos falibles, pero Dios es infalible, que nunca se equivoca, por la eternidad. Y también pasó en esa época, y pasa en la época cristiana. Da el Señor y los apóstoles una palabra sana, y como que de una sola Biblia los hombres se dividen y de allí sacan tantas enseñanzas, y no hay unidad en la iglesia, cada cual por su lado. Y entonces el corazón de nosotros los hombres es un corazón como piedra, dice el Señor. Pero el Señor nos ha ablandado el corazón y nos ha quitado ese velo que tenía el pueblo de Israel y los que tienen mucho hasta el día de hoy para entender la palabra. Nosotros damos gracias al Señor que entendemos la palabra de Dios inspirada. Yo sí la entiendo, gracias al Señor. Entonces, hermanos, el término aristocrático, como habla de aquellos hombres, es un signo que es necesario conocer, porque uno lee y estos hombres eran unos aristocráticos. Y entonces ustedes piensan que será eso, y yo también decía lo mismo, que será aristocrático. ¿No es que es bueno conocer eso? Claro que sí, hermano. Era un sistema de gobierno en la que la dirección gubernamental recae, que estos hombres se identificaban como los más preparados e inteligentes entre los demás hombres del pueblo. Eso quiere decir esa palabra. Como ahora que, bueno, las personas, muchos tienen acepción de personas, unos por mejor preparados académicamente, los universitarios, los que tienen muchos bienes materiales, como que son vistos por encima de los demás. Y los pobres, los necesitados, tal vez no les prestamos atención. Y no debe ser así. Entonces, aquellos hombres se daban como de mucha importancia para el pueblo.
Y por eso era que las cosas andaban mal y andan mal hasta el día de hoy. Ahora vamos a ver. Los saduceos era un grupo de la secta de los judías que negaban la existencia de los ángeles, negaban a los espíritus y negaban la resurrección de los muertos. Eso eran los saduceos. No creían en la resurrección. Y seguro que si hasta hoy en día hay saduceos, tampoco están creyendo en la resurrección. Y por eso Pablo, el versículo que tomó el hermano Ramón ahora, ahí en el capítulo 15 de Corintios, el 21, y si Cristo no resucitó de los muertos, van en nuestra fe. Aún estaríamos todos en nuestros pecados. ¿Qué esperanza tendríamos nosotros estar acá, en este lugar, escuchando esta palabra, sabiendo que Cristo no resucitó? Entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos, decía el apóstol Pablo a estos saduceos. Hagan lo que quieran, que después de la muerte, como enseñan ahora, el grupo que ya sabemos cuáles son, yo no sé, pues será maluco dar el nombre, pero para que sepamos, los testigos dicen que nosotros nos tienen lástima a nosotros. Ahí en el 19, 15, 19 dice, y si nosotros en esta vida esperamos en Cristo, seríamos los hombres más dignos de conmiseración, más dignos de lástima. Enseñan ellos que pesar. No esperan en Cristo, esperan en Jehová. Esto ocurría en el tiempo de la iglesia, de los apóstoles, de que los saduceos no creían ni creen hasta el día de hoy en la resurrección. Tenemos también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, 8, que nos pasamos un poquito adelante, pero estamos hablando desde el 4. Pero es para complementar lo que acabé de decir. Para que vamos a observar que lo que hemos hablado del capítulo 4 se testifica o tiene la evidencia bíblica en Hechos 23:8. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Eso lo dice la palabra. Ni hay ángeles ni espíritus. Ellos no creen en que hay un más allá. No creían estos saduceos. Los saduceos solo aceptaban el Pentateuco como escritura sagrada. Estos saduceos, que eran un grupo, eran una secta como las que hoy vemos tantas en el mundo, una secta, aparte de la enseñanza verdadera de la ley de Moisés. Entonces, estos saduceos, este grupo, era una secta que no aceptaba sino el Pentateuco. Ustedes saben qué es el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ese es el Pentateuco. Ellos no aceptaban sino estos 5 libros de la ley. No aceptaron los otros libros, siendo que también eran inspirados por el Espíritu Santo. El versículo 2, allí donde leímos de Hechos 4, dice, y resentidos estos hombres de que se enseñara al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Oiga, esto era lo que los atormentaba a ellos, resentidos de que los apóstoles fueran pregonando la muerte, resurrección, muerte sepultura y resurrección de Cristo. Ellos tenían odio, como el apóstol Pablo nos dice también, que tenía tanto odio por los cristianos. Mire que para el Señor no es imposible convertir las piedras en creyentes. Hasta las piedras hablan en el nombre de Dios. Pablo, como estaba engañado por su misma conciencia y defendía a cabalidad la ley de Moisés, y Pablo era fariseo de la secta, él era sectario, apartado de toda la verdad, pero conocía también muy a cabalidad las escrituras, y dice que él era más celoso de la ley que los contemporáneos de su nación, porque yo perseguía la iglesia de casa en casa y la asolaba, y mi aspiración para los cristianos era amenazas de muerte. No pensaba sino en la muerte de los cristianos. Miren
Para el Señor no hay nada imposible. Amén, amén. Convertir a un hombre de estos tan asesino y menospreciar la grandeza de Dios que estaba en Jesucristo. Entonces estos hombres estaban resentidos porque los apóstoles iban pregonando el evangelio por todo el mundo y hasta los confines de la tierra se predicó en aquel tiempo la palabra del Señor. Ahora, hermanos, estos hombres estaban indignados con los cristianos por predicar el evangelio, como muchos hombres hoy en día, muchos. Y yo una vez en Medellín, en una sala de velación, mostré un familiar, en velorio, yo salí, había mucha gente, como 300 personas en esa sala, y yo salí a compartir con ellos y les estaba dando el plan de salvación. La señora me dijo, muy enojada, oye señor, ya le va ahora y se me calle, no hable más bobadas. Así me dijo la señora. Pero como el Señor dijo, yo pongo mis palabras en tu boca, le digo la oportunidad, señora, qué tristeza. No se disguste, si no le gusta escuchar la palabra del Señor, entonces no la escuche, pero yo quiero compartir del Señor para todos, y es en beneficio para todos, porque el Señor no quiere que nadie perezca. Y lo que yo estoy hablando no es palabra mía, es palabra de Dios. Amén. Y yo seguí normal, a mí no me dio pena ni ser el libro, no, yo terminé mi tema. Amén. Sí. Entonces, en ese tiempo, hacía unos 2 meses que el concilio había programado, ya tenían en mente tomar prisionero a Jesucristo y entregarlo a la muerte. Ya ellos lo habían planeado, estos saduceos y todos estos escribas, ya lo tenían planeado. Y los apóstoles ahora en el nombre de Jesucristo, ya los apóstoles seguían afirmando y menospreciando sus vidas hasta la muerte. No me importa morir. Por eso Pablo decía, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada me separa del amor de Jesucristo Jesús. Él no le tenía miedo a la muerte. Y los perseguían para matarlos y los mataron. Y los profetas también. Dice que el profeta Isaías fue aserrados, digamos como las motosierras que para partir madera ahora lo cogieron así bien al profeta Isaías. Por eso fue que Cristo se subió a un monte alto donde se divisaba Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise abrigarlos a ustedes como la gallina abriga sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y esa fue la razón. Mataron los profetas, mataron a Jesucristo. Y esa fue la razón por la destrucción de Jerusalén. Así fue. Entonces, el versículo 3 de Hechos 4 dice, y les echaron mano. Estos hombres que nombramos ahora, los saduceos, los ancianos, les echaron mano a los apóstoles, a Pedro y a Juan, hablando de Pedro y Juan nomás, y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, y los metieron a la cárcel. Vamos a ver por qué los echaron a la cárcel esa noche. Por cuanto esa noche era ya tarde, ya se había terminado el día, y estaba contra la ley hacer juicio de noche. No era permitido. No permitía la ley de Moisés que se juzgara a Jesucristo en la noche. Lo dejaron para el otro día. Así es. Y entonces los echaron en la cárcel hasta la mañana. El versículo 4 dice, pero muchos de los que habían creído en Pedro, en el sermón de Pedro y de Juan, escucharon la palabra de ellos. Y el número de los varones era como de 5,000. Vemos que en aquel tiempo, pues bueno, no había tanta confusión como la que hay ahora de tantos grupos religiosos.
el uno enseña una cosa y el otro otra y otra en unidad. Pero en aquel tiempo habían sectas. Ay, perdón, hermano, y que se iba confirmando con la palabra, porque por eso ellos señalan a los profetas. Claro. O sea, habían personas que tenían ciertos libros, pues los de más o menos modo económico, porque también habían gente de buen modo económico entre los ya cristianos, y ellos manejaban parte de rollos de libros, entonces ellos lo podían comprobar, era algo que se podía comprobar. En cambio, en esta época, enredar. Claro, y por eso el Señor les dijo, escudriñad las Escrituras, que es el Antiguo Testamento. Creo que en ellas tendréis vosotros la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Durante 15 a 20 años, los apóstoles estuvieron enseñando, tomando el Antiguo Testamento, no para obedecer la ley, sino para poner ejemplos y ver, demostrar con hechos que Jesucristo había sido anunciado por los profetas, que había nacido de una virgen y que era el Salvador de los hombres, que iba a morir y que iba a resucitar. De eso hablaban ellos, hasta que ya el Espíritu Santo ya comenzó. Él les iba hablando en partes. Por eso dice en Corintios 13, y en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, resulta de que estos hombres prominentes que vamos a leer un poquito más acá, estos gobernantes del Sanedrín eran de la familia del sumo sacerdote. Bueno, aquí habla de que hubo un concilio, y este concilio es el mismo Sanedrín, que enseguida vamos a explicar. Eran de la familia del sacerdote y eran saduceos. Los ancianos eran hombres prominentes de la comunidad religiosa y eran originalmente la cabeza de tribus y familias, estos saduceos. Yo anoche estuve mirando por internet y los saduceos comenzaron con esta enseñanza de que ahora les mando. Después de la segunda reconstrucción del templo de Jerusalén, comenzaron a separarse de la ley. Sí, en ese tiempo, sí. Bueno, entonces, estos hombres eran preeminentes, originalmente cabezas de tribus y familias. Ahora vamos a ver el término de la palabra prominente. ¿En qué sentido ellos eran prominentes entre los demás personas? Prominentes es un término que resalta y sobrepasa por encima de las demás personas. Se creían con más rango, más importantes. Eso quiere decir la palabra prominente. Querían resaltar por encima de todos. Donde había allí orgullo, altivez. Y el Señor no ha permitido el orgullo ni la altivez ni antes de humildad, sencillez. No hombres que quieren. Por eso dice Pedro, allá en segunda de Pedro, que Pedro era un anciano, y yo anciano también con ellos, no teniendo señorío los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la grey, de los creyentes. No, usted, ni yo ni nadie es más que el otro hermano. No. Y al que no es letrado, preparado académicamente, a estos tratar con respeto y con más amor, dice el Señor. No seamos preferidos como muchos que tienen su silla preferida y su vestido preferido, diferente a los demás. Nada. El Señor no quiere esas cosas. Ahora, los escribas eran maestros de la ley y eran fariseos. Estos escribas eran de una secta farisea, de donde era el apóstol Pablo. Era fariseo sectario. Y el versículo 6 dice, hermanos, que el sumo sacerdote Anás, que lo que estamos ahora en la lectura, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahora sí venimos con lo más importante del capítulo 4, que lo encierra todo. Y va a ser de mucho provecho para todos nosotros, si ustedes de pronto no están conscientes en este punto. Y poniendo, dice el versículo 7, y poniendo a Pedro y a Juan en medio, o sea, los escribas y los saduceos, los pusieron en medio y les preguntaron,
¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esto es lo más importante que vamos a ver en el día de hoy. Este versículo, lo más importante. A ver, desde el principio. Cuando ustedes se encuentren o hablen con una persona pentecostal o sectario, cualquiera, cuando a mí me bautizaron en Medellín, en Barranquilla, había una señora odontóloga que iba mucho al negocio mío y me hablaba de la palabra, era pentecostal. Y entonces yo esa tardecita ese domingo llegaba de Medellín y me iba, ¿dónde estaba? Y yo le estaba en la congregación de la Iglesia de Cristo en Medellín. Sí, porque se fue para allá. Y nosotros que pensamos que iba a estar en la congregación de nosotros en la pentecostal. Y yo le dije, y para más ajustar, me hice bautizar. Y entonces dijo, yo no creo, pero no importa, pero que no lo hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que yo quería que nosotros sepamos hoy. Y yo le dije, sí, Señora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo me bautizaron. Entonces no hablemos más, váyase, Señor, perdió su tiempo. La misma enseñanza católica dijo, porque como ellos enseñan que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Si a usted o a cualquiera le dice un miembro de estos, a usted lo bautizaron en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sí. No. Vea. Y le muestra muchas evidencias, todo. El hecho de los apóstoles, y todos eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todos. Ahí dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Pero como no investigamos ese término de nombre, ahí es donde quedamos a oscuras. ¿Y con qué fin es este tema de hoy? Qué bueno que me dijeron que trajera este. Porque el que sea débil en la fe y no conozca mucho de la palabra del Señor, se encuentra con estas personas y dice, usted no está bautizado. Tenía que bautizarse en el nombre de Jesucristo, y le muestran todas las citas, y en verdad las muestra. Entonces usted dice, entonces yo sí metí la pata. ¿Qué error cometí yo? Y se deja conquistar de estos y se va de la iglesia de Cristo. Por una sola frase. Por esto nada más podemos perder la salvación. Por un solo texto, un solo versículo. Pero si nosotros tenemos estamos conscientes en este término, les debemos colaborar a ellos y explicarles qué quiere decir ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ellos dicen, si no nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, no podemos ser salvos. Tiene que ser pronunciar el nombre de Jesús. Eso no tiene valor. Sabemos que el ángel le dijo a María, concebirá su niño y se llamará, y su nombre será Jesús. Y entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros decir, oh Señor Jesús, en el día del bautismo? Yo me arrepiento de los pecados, Jesús, pero no sabemos qué más estamos haciendo en ese momento, que es por la autoridad y potestad y divinidad que tiene Jesús para mandarnos a bautizarnos. Dice el hermano Larry White en este tema también, que a mí me gusta escuchar toda la vida, más de 30 años lo escucho y no me canso. Y que se encontró con, y habla el español hasta mejor que nosotros, y se encontró con un pentecostal, norteamericano pentecostal, y le dijo que tenía que ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y entonces el hermano le dijo, vamos a hacer una apuesta de tanta plata. Si encontramos un texto bíblico en el Nuevo Testamento donde los apóstoles dijeran, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, si usted lo encuentra, usted ganó, le doy la plata que apostamos. Y si encontramos otro texto donde diga la palabra, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
tampoco lo vamos a encontrar, porque no dice. Pero el Señor sí dijo, Mateo 28, 18, y al 20. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren que aquí está la explicación. ¿Qué quiere decir ser bautizados en el nombre del Señor Jesús o ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque el Hijo Jesús, el Padre y el Espíritu son una deidad y tienen la misma autoridad, la misma potestad, porque allá en Mateo 28 también dice, y toda potestad y autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto quiere decir el nombre del Señor Jesús. Entonces, vamos a seguir acá. Aquí la palabra nombre es en la autoridad que Jesús nos dio. El nombre no es el nombre como de no es el nombre de Jesús, no. La autoridad. Como para diferenciarlos de las demás personas con el nombre, no. No, es que es bueno recordar, hermano, que usted está leyendo el 7, ¿cierto? Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad o en qué nombre, habéis hecho vosotros eso. Exacto. Entonces, esa es la clave. O sea, primero habla de la autoridad. Ellos como hombres tenían autoridad. O sea, el nombre de Caifás, el nombre de Anás, ellos tenían autoridad ante los ojos de Dios como israelitas que eran. Entonces, ellos están preguntando es eso. Bueno, nosotros somos la autoridad, pero ustedes en el nombre de quién o con autoridad de quién. O sea, esa es una charla, como de pronto yo ser el general de la República y a mí el señor presidente, un ejemplo, ¿no, hermanos? Para que de pronto sepamos defendernos. A mí el señor presidente me da también una autoridad para, por decir algo, para apresar en la época de Pablo Escobar. Yo tengo una autoridad, ¿cierto? Bueno, ¿y a usted quién le dio autoridad para allá? El señor presidente me dio la autoridad. Claro, eso es lo que los apóstoles le están diciendo a... Mire que usted sí está consciente de esas cosas y a mí me gustó mucho cuando usted me dijo, la última vez que yo vine, que usted se ha venido de vivir aquí, yo pensé, cuando no viene Dios, manda el angelito. Vea, el hombre para apoyar aquí la congregación. Dios lo hizo y él se vino por acá. Le movió el corazón, le abrió el corazón de tener este pensamiento, esta idea de venir a vivir acá para colaborar y apoyar aquí a todos los miembros de la congregación. No, y a la iglesia y a los amigos invitados de siempre les estamos diciendo cualquier duda, inquietud, compártala, que si no tenemos la respuesta, la buscamos. Pero la respuesta siempre va a venir de Dios, siempre y cuando venga de Dios la respuesta. Así es. Entonces, sí, como dice el hermano, ese ejemplo que es muy bueno, como yo lo iba a poner, que si a mí me dicen, que ya que el favor le envíe el computador a Julano, yo se lo voy a llevar, y usted con qué autoridad me pide este computador, con la autoridad de Julano, que me dijo, la conoce usted, y tiene aquí una orden, vea por escrito. Yo creo que sería bueno, hermano, pues si tenemos tiempito, aplicar lo de Hebreos, cuando dicen que Moisés era el que arreglaba la casa, pero él no era el dueño de la casa. Y los judíos no habían entendido quién era el dueño del templo, quién era el dueño del pueblo de Israel. Entonces, por eso ellos hacen un reclamo muy humano, y humanamente Pedro le responde. Y que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras, el Antiguo Testamento, lo que te dice hermano Samuel, tuercen las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo, para su propia perdición. Entonces miremos que es muy importante estar conscientes en la verdad, ayudarles a otros y no dejemos movernos de nadie, de nuestro modo de haber obedecido y la enseñanza que es de Dios. Todos por Él seremos enseñados. Entonces la clave pues, de lo que venimos a potestad, hacer estas cosas. ¿Cuáles cosas? El milagro que hizo en que este hombre fuera sanado. Y vamos a ver. Entonces poniéndolos a Pedro y a Juan en medio, les preguntaron con qué potestad o autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Y dijo, oiga, en ese tiempo acostumbraban los judíos a hacer un círculo y al acusado lo ponían en el centro para investigar.
Entonces, el concilio, que también se les llama el Sanedrín, ahora les voy a decir qué es el Sanedrín y por cuántos miembros era compuesta esa autoridad. Entonces, esto lo hacían en forma de círculo y el acusado lo ponían en medio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, esta es la primera, oiga, esta llamada de atención, este concilio para juzgar a Pedro y a Juan, fue la primera vez de 4 veces que los discípulos comparecieron o fueron juzgados en el concilio o en el Sanedrín, que es lo mismo. Concilio, Sanedrín, no, son sinónimos. Bueno, entonces, estos tenían que comparecer ante el Sanedrín, hermanos. Y en el capítulo 5, versículo 27, dice: cuando los trajeron a Pablo y a Pedro, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Entonces Pedro, ahí viene la respuesta de Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre, oiga, o en la potestad de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, a Jesucristo, este hombre que está delante de ustedes, hoy está en vuestra presencia sano. Entonces aquí dice Pedro, Manita Adriana, bendiciones. Lo que pasa es que no se escucha. La audio está apagada. Leamos nuevamente el versículo 10 de Hechos 4. Leámoslo brevemente. Dice entonces, ¿El 10 de cuándo? sí, de Hechos 4.
sea notorio. O sea, esta palabra notorio es algo que no se puede ocultar o esconder. ¿Sí? Si usted anda por las calles sin camisas y zapatos, eso va a ser notorio, o sea, es algo visible, algo que se puede presenciar, como Que no presenciar, pasa inadvertido. exacto, como ellos presenciaron la sanación de este cojo, por lo cual habían sido llamados juzgados. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o sea, en la autoridad de Jesucristo de Nazaret, era un pueblo despreciado entre el pueblo gentil, entre el pueblo judío, perdón, a quien vosotros crucificáis, le señala el pecado, ¿sí? Y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está vuestra presencia santa. Entonces, cuando se está hablando de la autoridad de Jesús, recibió tanta autoridad Jesús de Dios que lo resucitó, lo levantó, para hacer palpable la autoridad en Cristo. O sea, eso no se iba a pasar desapercibido. Eso era algo notorio. Ahora, lo que los judíos no querían entender, hasta muchos años después, y los que están allá en Israel todavía, los que no son cristianos todavía no lo han entendido, está en Hebreos capítulo 3. Vamos a leerlo brevemente. Ahí hay un título que es Jesús es superior a Moisés, y es lo que está diciendo el título. Hebreos capítulo 3, del 1 al 6 dice: por tanto, hermanos, santos, partícipes del llamamiento celestial, participantes, perdón, del llamamiento celestial, considerad al apóstol. Nosotros sabemos que la palabra apóstol es enviado, en este caso enviado de Dios, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, ya es sumo sacerdote para los cristianos, no iba a ser Anán ni Caifás, era Jesús, ¿ok? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Entonces habla del oficio de Moisés, pero habla del oficio de Cristo ya, como enviado directamente del cielo de Dios y como apóstol, y como sumo sacerdote. Moisés no fue sumo sacerdote, ¿ok? Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor la casa que el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Ok? Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, o sea, como el dueño de la casa de su papá, que no era Moisés, Moisés era un siervo, la cual casa somos nosotros, ojo, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés no construyó una casa espiritual, fue Cristo Jesús. Y nosotros ya hacemos parte de esa casa espiritual. Moisés fue un siervo, como lo es el hermano Conrado, como lo soy yo, o cualquiera de ustedes. Entonces, por eso los apóstoles hacían énfasis en la autoridad de Jesús, pero relacionado con la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido más mentiroso de los predicadores de la época de los apóstoles allá. Pero Dios le dio autoridad resucitando, que es lo que enseña Romanos también 1, versículo 4. Ahí se manifiesta el poder del Señor. Entonces vamos a finalizar acá, vamos a ponernos de pie, nos despedimos con una palabra de oración. Roy, ¿será que puede hacer la oración? Ok.